capítulo, ¿sí? Libro del Éxodo en el capítulo 28. Vamos a analizar los primeros versículos de este libro tan fascinante como lo es el Éxodo. Amén. Libro del Éxodo, capítulo número 28. ¿Ya lo tenemos? Vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos. ¿Sí? Éxodo capítulo 28, verso número 1 al 5. Lo vamos a hacer de una manera antifonal. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verso 2, por favor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Sí, vamos en esta noche a tener una oración para poner esta meditación en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en esta gloriosa noche. Nos permites nuevamente estar aquí en tu casa de oración para poder, Dios mío, aprender de tu palabra, aprender de tu soberana y buena voluntad. Mi Dios, que sea en este tiempo, pues, cada uno de tus hijos siendo grandemente edificado, que no solamente tu pueblo en la parte baja, sino también nuestros pequeños en la parte alta puedan ser ministrados, Señor amado, y todos poder crecer uniformemente en la gracia del Espíritu Santo. Gracias pues, mi Dios, te doy, Padre, en esta hora y disponemos nuestras vidas a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis santos hermanos, Éxodo capítulo número 28. Nos dice el Señor, versículo número 1 del capítulo 28 del Éxodo: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean, dice, mis sacerdotes. Primera parte, mi amado hermano, dentro de este capítulo, a manera de introducción, bien podríamos decir que el sacerdocio no fue de voluntad o no nació de voluntad humana, sino divina. Y fue él quien se proveyó de hombres idóneos para este ministerio. Mi querido hermano, el Señor le plació tomar al hermano de Moisés para poner al frente de toda una congregación, de todo un pueblo, para que sea su ministro, su portador de las cosas santas para toda esa nación, hablando de la nación de Israel. El Señor nos dice en el verso 1: harás llegar delante de ti a Aarón, y dice también tu hermano, y a sus hijos consigo. Si bien es cierto, mi amado hermano, el sacerdocio no es un acto en sí mismo hereditario. Recordemos, mi amado hermano, y podría tomar simplemente como referencia el hecho en nuestro contexto actual, el hecho, por ejemplo, de que su esposo ejerza un doctorado, sea médico, no significa que la esposa también va a tener su propio oficio. En el caso del sacerdote, no solamente Aarón, hermano de Moisés, como el portador de la palabra en medio de la congregación, sino también involucrar a sus hijos.
Si bien es cierto, esta acción, mi amado hermano, el Señor la tomó como un principio para poder servirle. Este principio hasta la presente fecha todavía se lo sigue guardando en sus lineamientos de honra, no de ministerio. ¿A qué me estoy refiriendo? Acompáñeme por favor al Nuevo Testamento y veamos un precedente bíblico en la primera epístola o la primera carta de Timoteo. Sí, acompáñeme por favor al Nuevo Testamento en la primera carta de Timoteo. ¿Lo tiene? En el capítulo número 3. Primera carta de Timoteo, capítulo número 3. ¿Sí? ¿Lo tiene? Ahí tenemos, sí, como prefacio en ese capítulo, sí, en la Biblia Reina Valera del 60, nos dice requisitos de los obispos, entendiendo que un obispo es un sobreveedor que Dios toma para ponerlo por encima de los hermanos como un vigilante de los mismos. Eso es un obispo. Versículos y capítulo número 3 de la primera carta de Timoteo. Palabra fiel comienza este texto diciéndonos: si alguno anhela obispado, ¿sí?, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿sí? Dice aquí: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y verso número 4, que es donde quiero hacer en este caso el resaltamiento de lo dicho allá en Éxodo: que gobierne, dice ahí, bien su casa, y que tenga, dice ahí, a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, no comprándolos para que hagan lo que le agrada a su padre, sino que por amor y por obediencia obedecen y se sujetan a papá y también a su madre. Amén. Entonces, este parámetro, mi amado hermano, sí, en la actualidad todavía se lo viene, diríamos así, se lo viene adoptando para aquellos que quieren servir dentro de una congregación en un cargo similar, sí, como se menciona en la carta de Timoteo. Ahora, en el capítulo 28, que es el texto inicial que hemos tomado para la enseñanza, a Dios le place involucrar en el llamado del sacerdocio, primeramente como sumo sacerdote, a un hombre llamado Aarón, y a continuación también como ayudantes o auxiliares en ese sacerdocio, a sus 4 hijos. Tenemos a Nadab, a Abiú, a Eleazar y también a Itamar, cada uno de ellos nombrados de acuerdo al orden de su nacimiento, recordando que los 2 primeros hijos, Nadab y Abiú, fueron los principales, en este caso encargados de ministrar dentro del tabernáculo, pero posteriormente fueron eliminados por Dios porque cometieron sacrilegio. Sí, eso lo llegaremos a analizar más adelante. Versículo número 1 en la parte final: para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Lean por favor el versículo número 2. Harás vestiduras sagradas, ¿sí?, a Aarón tu hermano, para honra, pero también para hermosura. Mi amado hermano, ¿cuál fue el principio de Dios para poder implementar dentro del sacerdocio, diríamos, un atuendo adecuado para poder ministrar?
¿Acaso hay importancia en que aquel que quiera servir, en el caso, si hablamos estrictamente del tabernáculo de reunión, todo lo que esto comprendía, ¿acaso era tan necesario ponerse vestiduras apropiadas? Usted habrá escuchado un adagio terrenal que dice que el hábito no hace al monje. Mas sin embargo, si el uniforme si pudiera llegar a ser, diríamos, una especie como de pretexto para poder rendir tributo o autoridad a quien lo porta. Mi amado hermano, los uniformes, por así decirlo, implican hasta cierto punto una presencia de autoridad, dependiendo en dónde se use ese uniforme o para qué institución se esté, diríamos así, se esté portando dicha vestimenta. En verdad, mi amado hermano, por ejemplo, si usted ve a un recolector de basura uniformado, yo le aseguro que la mayoría de las personas no le darían la importancia que corresponda. Pero si ve a un individuo o ve a esa misma persona portando un uniforme militar, entonces usted hasta se le cuadra y le dice sí, le hace el saludo, le hace la venia, ¿verdad que sí? Todo depende qué clase de uniforme o de vestimenta esa persona o ese individuo está utilizando. Mi amado hermano, Dios tuvo la intención de que el sacerdocio, primeramente, el cual por primera vez habría de ser instaurado en su nación, en el pueblo que él había escogido para poder levantar en medio de ellos una nación santa, el pueblo adoptara todo, por así decirlo, toda la complejidad, pero también toda la responsabilidad que llevaría a cabo, mi amado hermano, el poder ejercer un ministerio, diría en este caso, de sacerdocio, con el asunto del respeto, la honra y todo aquello que Dios habría de incluir dentro de todo el ritual o la liturgia religiosa para con el pueblo. Dios quería adiestrar y Dios quería fomentar en medio de su nación, quería fomentar, una educación religiosa que hasta ese entonces ellos lo tenían muy desdibujado porque habían estado más de 400 años de esclavitud viviendo en una nación llamada Egipto. Dentro de esos parámetros de vida que el pueblo estaba acostumbrado a vivir, Dios demanda a los sacerdotes que se les hagan vestiduras, dice el verso número 2, que las cuales el Señor las habría, dice la Biblia, las habría de consagrar. Amén. Vestiduras sagradas, es decir, de uso exclusivo para utilizarlos dentro del tabernáculo. Amén. De hecho, hay quienes solamente portan uniformes dentro de la institución y una vez que terminan sus labores, estos antes de salir tienen que sacarse las vestiduras para poder, nuevamente ejercer su rol, diríamos así, normal de vida. Un ejemplo sencillo, aquellos que han podido de alguna manera introducirse dentro de la sección en los hospitales de los quemados, usted sabrá que dentro de esas salas donde están las personas con la piel prácticamente, diríamos así, sin la dermis, están en llaga viva. Antes de ingresar, si se los quiere visitar, se les lleva, mi amado hermano, a un lugar para que más allá de la vestimenta que uno tiene, se los vuelva en este caso a cubrir de una tela, a manera de transparencia. Es una tela parecida al pellón, me parece. Se los viste para que puedan ingresar a fin de que nuestra ropa no lleve ningún tipo de germen o bacteria, al ambiente donde se encuentran estas personas que están aisladas por esa enfermedad, no diría por esa enfermedad, sino por esa desgracia que han podido de pronto experimentar, a través de una quemadura. Y esa vestimenta, una vez que usted ya termina la visita, la vuelve a depositar en el lugar, donde, en este caso de los casilleros donde se la dieron, para que sea nuevamente lavada, sea nuevamente esterilizada y otra vez poderla, reutilizar. Mi amado hermano, el sacerdocio demandaba una vestimenta, diríamos, exclusiva para poder ser usada dentro del tabernáculo de reunión.
Esta palabra, mi amado hermano, nos hace ver en el verso número 2 que habrían de ser vestiduras sagradas o apartadas para Aarón, tu hermano, los cuales en ese sentido, dice el verso 2 en la parte final, implicarían tanto honra como también sería de gran hermosura en la apariencia. Sí. Y de hecho hay uniformes que mucha gente a la verdad se enamora de los uniformes y hasta por eso llevan a escoger de pronto entidades educativas militares. Las mamitas dicen, yo quiero que estudien un liceo, quiero que estudien tal cual colegio, porque me encanta verlos uniformados, ¿verdad? Sí, y lo hacen con la ilusión del uniforme, pero muchas veces sí, el uniforme no hace en este caso, ¿no? Sí, al monje, ¿verdad? Ahora, dice la escritura, mi santo hermano, en el verso número 3, luego de que el Señor hace la demanda a este hombre, sí, y a sus hijos, habría también, mi querido hermano, de acuerdo al verso número 3, léalo por favor conmigo. Y tú le dices a Moisés, hablarás a todos los sabios de corazón, es decir, a los entendidos, a quienes yo he llenado de espíritu de ¿qué? De sabiduría, ¿sí? Eso era para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ahora, aquí hay algo curioso. La consagración no se llevaría a cabo si el sacerdocio, todos él, incluido en ese sentido, Aarón y sus hijos, estaban plenamente uniformados. Si ellos no se ponían la vestidura especial para ministrar, no podía haber consagración. Y eso era una demanda de Dios. Recordando más adelante que lo vamos a topar, sí, ya de una manera un poquito más, diríamos así, detallada, gracias, sí. Ahí inclusive el Señor va a regir hasta en la vestimenta interior del sacerdote, desde los calzoncillos del sacerdote, que tenían que ser de lino, sí, para poder también, en este caso, usarlos y ministrar en el tabernáculo. Mi querido hermano, en el verso número 3, en la parte final, nos dice para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Verso 4, las vestiduras, dice ahí, que harán son, dice, estas. Y comienza un detalle. El primero de ellos nos dice aquí, es el pectoral. Bueno, si vemos de manera íntegra la vestimenta del sacerdote, el pectoral no era otra cosa más como una especie de escudo. Sí, este pectoral, mi querido hermano, llevaría incrustado, era una placa incrustada 12 gemas o 12 piedras preciosas. Cada una, diríamos así, con su propio significado. Y representarían, y lo vamos a ver más adelante en estudios de este mismo capítulo 28, representarían cada piedra a las 12 tribus de Israel, identificada cada piedra con cada una de las tribus de acuerdo a su forma de ser. Sí. En el versículo número 4 nos dice que no solamente habría de llevar un pectoral, sino también el efod o la cubierta en sí misma que iría, sí, diríamos dentro, sí, del pectoral. Mi querido hermano, este efod era la vestimenta ya, sí, externa, sí, del sacerdote, los cuales tenían que tener plena coordinación con la primera capa, sí, de lino que también era, sí, o estaba constituido el tabernáculo de reunión. Usted recordará que el tabernáculo de reunión tenía 4 capas de pieles. Amén. Y la primera capa era de lino fino torcido de color púrpura y carmesí. Con ese mismo, diríamos así, enfoque del tabernáculo en cuanto a los colores, sí, y a los hilos, tenía que también ser el efod del sumo sacerdote. Como tercer aspecto tenemos también, nos dice ahí, el manto. Como cuarto aspecto también tenemos, sí, la túnica
bordada, sí, juntamente también, mi querido hermano, sí, con la mitra, o bien podríamos decir, sí, con el casco. O sea, aquí se lo quiere ver de una manera general. Sí, la mitra, y también nos dice el cinturón. Sí, versículo número 4. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean, dice ahí, mis sacerdotes. Si leemos de manera final el verso número 5 y hasta el 6 podríamos leer. ¿Qué nos dice? Leamos por favor. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Recordando lo que anunciaba el versículo número, sí, tanto el número 3 en adelante. Dios se había de proveer de en medio del pueblo las personas idóneas para que hagan, en este caso, los bordados, sí, y toda la obra de la vestimenta de la mejor calidad posible, y también obviamente con las mejores destrezas para que este uniforme pudiera ser, mi amado hermano, representante, sí, de un digno sacerdocio para Jehová y también para el pueblo. Versículo número 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. De manera general, sí, el uniforme, diríamos, se vería algo similar, sí, a lo que se muestra en esta gráfica. Este era, mi querido hermano, el atuendo, sí, que el sumo sacerdote habría de tener dentro del tabernáculo para ministrar delante de Dios y delante del pueblo. Pero bien, y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo y con Cristo? Mi querido hermano, recuerde que este sacerdocio quedó totalmente abolido. Este sacerdocio, mi amado hermano, tuvo su vigencia, tuvo su trascendencia, sí, en los tiempos o hasta los tiempos de Cristo. Pero Cristo, sí, nos abrió puerta para un nuevo sacerdocio, siendo Él el sumo sacerdote, pero nosotros seríamos sus sacerdotes auxiliares. Sí, así como en el caso de Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos sí vendrían a ser sacerdotes, pero no con la supremacía del sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote de acuerdo a lo que narra la carta de los Hebreos. Amén. Pero nosotros también somos nación santa y real sacerdocio, de acuerdo a la Escritura. ¿Hay alguna pregunta? Claro, en la iglesia tradicional, como lo dice mi hermano, ¿se utilizan vestimentas como estas? Sí, pero sus atuendos, si bien es cierto, no tienen nada que ver con el atuendo bíblico. El atuendo muchas veces de la religión tradicional va más ajustado a los sacerdotes o al sacerdocio romano en los templos, sí, que se levantaron de manera pagana en este caso sí, desde los tiempos sí, de Constantino en adelante. Son, diríamos así, atuendos que están más inclinados sí, a los sacerdocios de Roma que a los sacerdotes levíticos. Si bien es cierto, pueden llegar a tener cierta similitud, pero no tienen esa semejanza de acuerdo a las directrices sí, de la palabra del Señor. Pero bien, ahora, ¿qué tiene que ver este atuendo, esta vestimenta con nosotros y con Cristo? Bueno, quisiera primeramente sí, leer un texto bíblico para poder introducirnos en la enseñanza espiritual para nuestras vidas. Acompáñeme por favor al Nuevo Testamento. En la carta sí, de los Efesios, en el Nuevo Testamento, carta a los Efesios. Veamos qué nos declara el Señor.
Carta a los Efesios, en el capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 22 al 24. Entremos en análisis ya espiritual. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice ahí el texto, ¿sí lo tiene? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso número 23, léalo por favor. El verso 24, que es donde quiero apoyarme. ¿Qué dice el verso 24? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y dice ahí santidad de la verdad. Ahora, el Señor de una manera espiritual, claro está, nos manda hasta cierto punto, si leemos desde el versículo número 22, nos manda a despojarnos o a desnudarnos del atuendo que representa el viejo hombre que está viciado, que está saturado de males, y nos manda a vestir con un nuevo ropaje. Sí, y dice el versículo número 24 que debemos de vestirnos del nuevo. ¿Y cómo es eso, mi amado hermano? Vestirse del nuevo hombre. Sí, ¿acaso alguien se podrá vestir de una manera diferente o habrá una vestimenta no terrena que el hombre pueda adoptar para poder verse de una manera distinta? Mi amado hermano, acompáñeme por favor a la escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo número 13. Carta a los Romanos, capítulo número 13. Romanos capítulo 13. Acompáñeme por favor. Versículo número 13 y 14. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: andemos o vivamos como de día. Recuerde que cuando uno sale en el día, bueno, o diríamos de manera general, uno sale, ¿sí?, a hacer sus labores en el horario diurno o durante el día y espera la noche ya para más bien descansar. Esa es más o menos la intención del texto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Verso 14. Sino, ¿qué dice el Señor? Vestíos, y aquí nos dice de qué. Vestíos, dice ahí, del Señor Jesucristo. Ahora, ¿con qué nos manda el Señor a vestirnos? ¿Con quién? No con qué, sino con quién. Con el Señor Jesucristo. Mi amado hermano, es como tratar de ponerse la ropa así de Cristo en nuestro cuerpo, pero en nuestro cuerpo espiritual o en nuestra mente espiritual, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Todo hijo de Dios tiene que aprender a vestirse de Cristo Jesús. Sí, imagínese que usted tiene que vestir su lengua de Cristo, con la lengua de Cristo. Tiene que vestir sus orejas, mi amado. Mire que en lugares donde el clima es muy fuerte, hace mucho frío, la gente se pone hasta orejeras, ¿verdad? Para que sus orejitas se queden calientitas, ¿verdad? Mi querido hermano, a veces a nosotros, aun cuando tenemos un clima muy caluroso, nos toca vestir hasta nuestras orejas, pero debemos de vestirla con Cristo. Cuando usted escucha palabrones allá afuera, usted inmediatamente ya tiene las orejeras de Cristo, para que esas palabras, sí, a su mente no lleguen. Amén. Mi querido hermano, la Biblia pues nos dice que debemos de vestirnos ¿de quién?
del Señor Jesucristo. Y una vez que estamos vestidos de Cristo, termina diciendo el verso 14, y no proveáis para los deseos. Pero ¿cuándo o cómo resulta efectivo esta vestimenta? Cuando uno se encarga de no proveer. El problema es que muchos cristianos, en vez de vestirse de Cristo, se visten del mundo. Amén. Y como se visten del mundo, alimentan su carne, alimentan sus concupiscencias. Y en vez de ser cada día más santos, somos cada día más, diríamos más sucios. Mis santos hermanos, el Señor pues nos demanda a vestirnos de Cristo. Ahora, yo sé que hay muchos que se preguntan, bueno, el sacerdote, ¿qué nomás tenía que ponerse? Retrocedamos por favor al libro del Éxodo, capítulo número 28. Verso número 4. Éxodo 28, verso número 4. ¿Ya lo tiene? Las vestiduras que harán son estas. El pectoral. Recuerde, ¿qué cosa era el pectoral? Retrocedamos para ver las... ¿Sí? ¿Ahí? Sí, era una placa metálica, cubierta en oro, pero adornada con piedras preciosas. Imagínense que usted en la actualidad, si por ahí se pone una cadenita, lo quedan viendo y se la arranchan. Una nomás. Este era un pectoral de oro y en el pectoral tenía cada gema, era una perla preciosa, mi querido hermano. Pero Dios se encargaba, también de cubrirlo, de resguardarlo. Verso número 4. El pectoral, luego de esto tendría el efod, luego seguido con el manto, la túnica también. La túnica bordada, que eso era ya la ropa prácticamente más interna del cuerpo. Y a continuación también tendría la mitra o el gorro. Y por último también el cinturón para ceñirse todo este vestuario. Mi amado hermano, de esta manera tan elegante, recuerda que la vestimenta era para que se presente también tanto en honra como en hermosura. Cuando alguien se viste de Cristo, mi amado hermano, la gente te respeta. Hay honra. Cuando tú estás vestido de Cristo, mi querido hermano, te ves bien delante de los hombres. Dice, hermano, usted de verdad que ha cambiado. Yo no lo conocí así. Oiga, qué bien que ha cambiado su forma de hablar. Qué bien que ahora usted ya no actúa, ya no responde como antes. Antes le decían el apodo y usted enseguida lanzaba otro apodo más grueso todavía. Pero me asombra de ver su cambio. ¿Cuántas veces usted ha escuchado comentarios acerca de usted, de aquellos que antes le conocieron? Mi amado hermano, cuando uno está vestido de Cristo, no solamente, mi amado hermano, como lo dice, recuerda el versículo número 2 del capítulo 28. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra, sino que también lo van a ver, dice ahí, con hermosura. Porque lo ven ahora vestido con un nuevo ser. Cristo está en su interior. Ahora, yo sé que muchos dirán, bueno hermano, ¿y qué es lo que tengo que ponerme para poder lucir como Cristo? ¿Qué será que me pongo terno para decir, así ya me parezco a Cristo? O dirán otros, no, me pongo una túnica porque Cristo usaba túnica para parecerme a Cristo. Mi querido hermano, si bien es cierto, la ropa no nos hace a nosotros. Amén. No por eso significa que vamos a caminar por las calles de una manera atroz. Debemos de cuidar, claro está, nuestra apariencia. Pero nuestra apariencia, no puede, mi querido hermano, contraponerse con nuestra vestimenta o nuestra apariencia interior. No podríamos vernos muy elegantes y presentables por fuera, pero por dentro estar totalmente llenos de basura. Amén. Diría yo, usted llevaría en su bolsillo un ratón muerto, una cucaracha muerta. ¿Verdad que no? ¿No? Y mucho menos si
con ese atuendo lo invitan, sí, a una reunión. Mi querido hermano, pues hay quienes pudieran, sí, verse muy bien por fuera, pero llevan en el corazón todo tipo de basura. Y Dios quiere que estemos vestidos, recuerde, de nuestro Salvador Jesucristo. Acompáñeme, por favor. Quisiera leer con usted, sí, otro texto bíblico para ir complementando. En la carta de los Colosenses, en el Nuevo Testamento, veamos de qué tenemos que comenzar a vestirnos. Carta a la iglesia de Colosas, Colosenses, capítulo número 3. Colosenses, capítulo número 3. ¿Ya los tiene? Vaya viendo la lista. Verso 12. Vestíos. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos ¿de quién? Ahora, ¿cómo se visten los escogidos de Dios? Ahora, esta ropa no la venden en el mall. Amén. No, si no la consiguen en la bahía. Amén. No la consiguen en ningún mall. Sí. Esta ropa, mi querido hermano y hermana, es una ropa especial que todo creyente, todo hijo de Dios puede adquirir, pero no con dinero. Amén. Veamos de qué se trata. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuál es la primera? Es la primera ropa que debo de utilizar. Santidad. Dice ahí, vestidos de qué cosa? Dice aquí de Dios, ¿sí? Es como escogidos de Dios, santos. Y también, ¿cómo más debo de ponerme? ¿Qué debo de poner? Amor, mi querido hermano. Es la primera vestimenta. Ahora, yo sé que cuando uno se viste, no, se viste obviamente primeramente utilizando la ropa interior. La primera capa de ropa que debe de llevar todo creyente es santidad y amor. Santidad y amor. Eso no puede faltar, mi querido hermano, porque si no estaríamos desnudos. ¿Cuántos saldrían desnudos? ¿Ah? Por las calles. No. Mi querido hermano, sí, debemos de vestirnos de estas dos primeras. Sí, de estas dos primeros diríamos así, atuendos. Santos. Es decir, vestidos de tal manera, sí, diríamos así, con la determinación de no ofender o de no contaminar nuestro cuerpo con toda la porquería e inmundicia que el mundo nos quiere echar encima. Decíamos a manera de refrán, yo no puedo evitar que las moscas vuelen, ¿verdad? Pero sí puedo evitar que las moscas se posen en mi comida. Amén. Usted no puede evitar que haya moscas. En cualquier lugar hay moscas. Pero sí que puede evitar que las moscas entren a su casa. Poniendo de pronto malla, sí, metálica, ¿verdad? Comprándose de pronto, ¿qué cosa? En este caso, un baigón. No quería dar la marca. Bueno. Un líquido repelente, diría yo. Sí. Usted puede guardar, mi querido hermano, ¿verdad? El ambiente. Ahora, ¿cuántos han tenido, mi querido hermano, la experiencia de ser padres y de estar al cuidado de los niños recién nacidos? ¿Verdad? Cuando el niño llega ya a casa el primer día, sí, el cuarto está totalmente, sí, arreglado, limpio, ¿verdad? Todo está impecable, no hay pero ni una mancha de polvo. No sé ahora cómo estará. Pero trata de darle, ¿verdad?, la asepsia, pero en extremo, para que esa criatura esté en un ambiente totalmente confortable, pero también purificado. El Señor quiere que sus hijos, si de algo se tienen que vestir, es de santidad. Santidad. Pulcros, limpios de pensamiento, de corazón y del alma. Ahora, te estás vistiendo de santidad. Se fue el amén. Ya vio.
Dice la Escritura que debemos de vestirnos, recuerde, Colosenses 3, verso número 12, de santidad y también de amor. Recuerde lo que dice el Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, es decir, compasivos. Mi amado hermano, debe de haber compasión, no solamente por la persona que usted la ve debajo de un puente o acercándosele o subiéndose al colectivo pidiéndole plata y dice, ¿qué hay que hacer compasivos o misericordiosos? No, mi amado hermano, la primera compasión que debe de gestar en su corazón es de compadecerse de aquellos que no tienen salvación. Los zapatos se los puede regalar cualquiera. Pero el primer acto de compasión con la que un creyente tiene que arroparse, tiene que abrigarse, es la compasión de la misericordia, pero por las almas. La barriga se la podemos llenar en cualquier momento. Recuerde las palabras de Jesús: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros y a ellos les podréis hacer el bien cuando queráis, pero a mí no me vas a tener siempre. Mi amado hermano, la Biblia dice que todo creyente tiene que vestirse ¿de qué cosa? De entrañable misericordia. Otra vestimenta que debemos, otro ropaje que debemos de ponernos encima debemos de vestirnos de benignidad. Es decir, ser, mi querido hermano, sí, buenos. Yo sé que en el término absoluto de ser buenos, ningún hombre es bueno. La benignidad de la bondad. Mi amado hermano, esa bondad que nos hace ser generosos. Esa bondad que demuestra así la regeneración que Cristo ha hecho en nosotros al no ser ahora ya en Él mezquinos con nadie. Mi querido hermano, dice el versículo número 12 que también debemos de vestirnos ¿de qué cosa? Humildes, no orgullosos, ni mucho menos vanagloriosos. La humildad siempre va a acarrear sencillez. Amén. Eres hijo de Dios, razón suficiente para estar más que orgulloso, pero ese orgullo no se te sube a la cabeza. Sigue siendo la misma persona sencilla, porque recuerda que Dios no te salvó porque eras algo especial, sino porque eras algo vil y menospreciado. Mi amado hermano, otra diríamos así, ropa que debemos de utilizar. Recuerda que esto no es que te pones una y te sacas la otra. Cuidado. Ay, hermano, me he visto de santidad, pero me quito el amor y le caigo a golpe ahora sí. No. Este atuendo, recuerda que tú no te vistes con una sola prenda. Sí, el hombre utiliza muchas prendas para vestirse. No se digan también las esposas, las mujeres. También utilizan muchas. Y dentro de la vestimenta, sí, no se ponen cualquier vestimenta. Se ponen una vestimenta que hagan juego. Miren ustedes por si acaso a las esposas, sí, aquellos que están casados. El vestido tiene que ir con el color de los zapatos. O los zapatos deben de ser del color de la cartera. O la cartera debe de ser del color del cinturón. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Y todo forma parte del ornato de la belleza en el vestir. El varón, bueno, ahí va. No, hay varones que sí se visten elegantes. Sí, pero por lo general suele ser más práctico, ¿verdad? Zapato, media, pantalón, y ya se fue. Listo. Ahora, dice la Biblia, recuerde, esta vestimenta es conjunta. Aquí no es que me pongo algo y me saco lo otro. Verso número 12. De humildad, ¿de qué me dice el Señor? Mansedumbre. Una persona mansa no reacciona con ira. Una persona mansa no pierde los estribos. Por más, diríamos así, por más coraje que pudiera provocarte algún tipo de situación. Sobre todo esto se suele dar dentro de los hogares. Tú llegaste y justo tu vaso de jugo se te la tomó tu hijo.
¿Quién se tomó mi jugo? ¡Ah! Hace la bulla. ¿No? O te están pasando la comida y ¡pum! Se tropieza y se cae el plato. Y ya no hay más. La falla, dicen muchos. Mi amado hermano, la Escritura nos manda a vestirnos de mansedumbre y también de... Ahora, esta paciencia no es la paciencia, como yo también ya lo he mencionado en otros textos, bueno, en otras enseñanzas bíblicas. Esta paciencia no es de vestirse de la paciencia porque toleras el tiempo, ¿sí?, en la columna o en la cola de un banco. Dice, ahí, bueno, tengo paciencia porque me quedé 3 horas parado haciendo cola. No, eso no es paciencia. Esta paciencia es el saber esperar la respuesta en Dios. Esa paciencia. No la paciencia de que estás ahí en la fila del seguro. No, no, esa paciencia no. Es la paciencia en la que está la prueba, está la dificultad. Tú le has clamado a Dios y Dios está en silencio. Y a ti te toca esperar y decir, Señor, ¿y ahora? Me voy a España. No hay plata, me voy. Dejo a mi mujer, a mis hijos, pero tú sabes, la plata. No, espera, que el Dios de España es el Dios de Ecuador también. Amén. Cuidado por ir a buscar $1 más o €1 más, tu hogar se termina destruyendo. Amén. Mi querido hermano, tenemos que vestirnos de ¿qué cosa? Paciencia. Pero recuerda que toda esta vestimenta no la encuentras en el supermercado, no la encuentras en la bahía. Esto lo encuentras solamente en Cristo Jesús. Porque hemos leído también en la Escritura que debemos de vestirnos ¿de quién? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Mi amado hermano, si algo, a veces tú dices, hermano, ya no sé no sé qué tengo que orar, ya no sé qué debo de orar, siempre lo mismo, comienza a pedir por esto. Mira que la Biblia nos enseña a orar. Y si alguien se siente desnudo porque no está vestido de Cristo, esto es una razón más que suficiente para decirle al Señor cada día en nuestras oraciones, Señor, vísteme. ¿De qué cosa me quieres que quiero vestirme? Vísteme de santidad, vísteme de amor, vísteme de misericordia, vísteme de benignidad, vísteme de humildad, vísteme de mansedumbre, vísteme de paciencia. Mire que hay bastante por qué orar. Después tú mismo estás en la lucha, hermano, es que no, ni yo mismo me aguanto. ¿Pero por qué? Porque cuando ora está pidiendo por otras cosas materiales y no pide por estas cosas espirituales. Estos cambios los da el Señor a quien se lo pide, a quien lo está buscando. Amén. Mis santos hermanos, esta vestimenta el Señor la quiere, sí, ver en sus sacerdotes. Ahora, ojo, yo hice una observación en el estudio del Éxodo con respecto a esto. En Éxodo capítulo 28, retrocede por favor en la enseñanza. ¿Ya lo tienes? Versículo 4. En la parte final donde dicen hagan. ¿Ya lo tiene? 28 verso 4. A mitad del verso. Dice hagan pues. ¿Ya lo tiene? Listo. Ojo. Hagan pues las vestiduras. Mira que nos toca a nosotros nos toca hacerlas. Amén. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos. Ojo. ¿Para quién más deben de? No, ¿para quién más es la vestidura? Para tu familia, mi querido hermano y hermana. Mucha gente dirá, ay hermano, eso está difícil, con dificultad me he visto yo. La labor de los sacerdotes de Dios, de los hijos de Dios, no solamente es preocuparse para que ellos estén vestidos,
sino que también para que los suyos también puedan vestirse con la misma vestidura que los padres tienen. Ay, hermano, yo nomás me he visto de amor. Este muchacho sí se viste de lo que le da la gana. También es tu responsabilidad, sí, comenzar a orar para que el Señor lo pueda así desnudar de esa vieja amargura y ponerle ese nuevo hombre en su corazón. Mi amado hermano, tienes un esposo difícil, diríamos de acuerdo a lo que estamos analizando. Comienza a pedirle a Dios que lo vista, ¿sí?, de aquello que le está haciendo falta. Mi querido hermano, era responsabilidad no solamente de vestir al sumo sacerdote, también tenían que vestirse sus hijos. Pero aquí hay algo que quería también darle relevancia. Dice ahí: hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, ojo, para que sean, ¿qué cosa? Yo le anuncié algo. Ellos no podían ser consagrados si no estaban primeramente vestidos. Vaya viendo el asunto. Si uno camina desnudo, por así decirlo, de manera espiritual estoy hablando, ¿no? Si uno va desnudo, si uno vive su vida cristiana sin estar vestido de Cristo, ¿cómo poder ejercer el llamado de Dios, el sacerdocio? ¿Cómo poder ejercer la labor, mi querido hermano, si ando desnudo o los míos están desnudos? Por eso es que era importante. Mire que leímos 1 de Timoteo capítulo número 3. ¿Qué demandaba? Y ahí me hice, diríamos, énfasis. ¿Qué demandaba, entre otras cosas, los requisitos para ser obispo? Que sea, ¿qué cosa? En el hogar. Que sea, ¿qué cosa? En el hogar. Que sepa sujetar su hogar y también a sus hijos. Mi querido hermano, recuerda que estamos en este contexto del capítulo 28. No solamente Aarón tenía que estar vestido de acorde al llamado, de acorde al oficio, sino también sus. ¿Cómo servir si solo tú quieres hacerlo y en tu casa todo está desbaratado? Nadie está vestido. ¿Con qué autoridad, con qué respaldo le puedes predicar a otro diciéndole: sí, ven que mi casa, sí, y yo servimos a Dios, si tu casa, la verdad, y no sirve al Señor? ¿Cómo poder transferir un mensaje, sí, de estas condiciones, de estas demandas, si en casa mismo no se lleva este ejercicio? Diríamos, si en casa mismo todos estamos desnudos. ¿Sí me estás entendiendo? La labor de un sacerdote implica también la demanda de un sacerdote. Mi querido hermano, esta primera capa de vestimenta viene acompañada con otra. Ahora, quiero ir un poquito más allá. Ciertas instituciones tienen a su haber diferente tipo de uniformes, dependiendo qué es lo que van a hacer. Yo creo que en el hogar los hombres, sobre todo, tienen un atuendo dispuesto, sí, para ensuciarse. Un ejemplo: los que hacen deporte, ¿verdad?, no salen con pantalón y camisa a jugar pelota. ¿Qué atuendo tienen? Una pantaloneta, zapato de lona, polines, una camiseta y dice: listo, hermano, lo espero. ¿Sí? Hay otros que tienen un atuendo para venir a predicar también. O vendría así a predicar la palabra. ¿Verdad que no? El problema es que muchos solamente se ponen el atuendo primero y nunca se ponen el atuendo, ¿sí?, de la proclamación del evangelio. Amén. Y ahí se fueron los amén, no importa. Hay quienes solamente se ponen el atuendo de oficinistas. El atuendo, diríamos así, de las labores como de ama de casa.
pero nunca quieren ponerse el atuendo que demanda el Señor para salir a la obra. Ahora, este otro tipo de atuendo, mire que un militar tiene muchos atuendos. Tiene un atuendo de parada, que solamente sirve ¿para qué? Para los desfiles, por ejemplo. Para custodiar de pronto palacios emblemáticos, tiene un atuendo de gala. Pero también tiene atuendo de combate. ¿Verdad? Ese atuendo donde ya prácticamente pasa, sí, diríamos así, al frente de batalla. Y muchos con ese atuendo pueden llegar a ver hasta la muerte, pero cumpliendo las órdenes de quien lo ha llamado. Mi amado hermano, la Biblia no solamente me demanda este atuendo, también hay otro atuendo del cual el Señor también me pide y me exige que me vista. Amén. ¿Quieren ver este atuendo? ¿Esta semana o la otra? Esta. Ya son las 9:06. De este atuendo, yo sé que esto va a tomar un poquito de tiempo, pero recuerde, quiero leer el verso inicial. Efesios. Todo mundo con el primer texto bíblico dice, perfecto, de eso me puedo vestir, pero ¿qué hay de este atuendo? Carta a los Efesios, capítulo número 6, verso número 11. ¿Qué dice? Vestíos. Ojo, ¿a quién le toca vestirse? ¿Que nos vistan o nos vestimos nosotros? ¿Qué dice ahí el Señor? Tienes que vestirte de este atuendo. Amén. Recuerde que en ese sentido, sectas se visten de este atuendo. Y con su doctrina toda chueca, toda errada, pero igual en su convicción errada, salen vestidos a proclamar su fe, su propia doctrina. Y la iglesia, que diríamos así, se enorgullece o se llena la boca diciendo de que tiene la verdad o que está parado en la verdad, no se viste para poder proclamar esa verdad. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ojo, toda, no una parte, completa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién, mi querido hermano? Es decir, que si a mi atuendo le falta algo, ¿qué pasará con Satanás? Me va, por esa falta, por esa prenda, me va, en este caso, a hacer daño. Yo pregunto, si tú te vistieras de etiqueta para tu trabajo, pero oh sorpresa, se te perdió un zapato, uno solo, ¿te irías a trabajar? ¿Por qué? ¿Y no podrías ir? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren en tu trabajo? ¿Tu zapato o a ti? Seguro que no iría a trabajar. Si le faltara una media. Buscaría por lo menos algo alterno. Mire que la gente hasta enyesada vale al trabajo. Cuando van quebrados los pies, ¿verdad? Mi amado hermano, ¿por qué para el mundo, si no hay esfuerzo, diríamos así, que no valga la pena hacer y cumplimos? Pero ¿por qué para Dios, sí, sin mayor pretexto, sin mayor fuerza, así nos falte, diría, un botón, dice, ya no servir al Señor, mi amado hermano? Diríamos así, cualquier falta de vestimenta para decir, ay hermano, es que esto de aquí, uy, es que esto de acá, uy, es que lo de aquí, es que lo de más allá. Mi amado hermano, la iglesia, y estoy hablando de la iglesia, esta iglesia ha bajado drásticamente, radicalmente en aquellos que, sí,
deben de emprender la labor de proclamar el evangelio. En vez de cada día ser más, somos menos. Y no es que no se ora para que vayamos a predicar. Y no es que no le pedimos a Dios para que el Señor envíe obreros a su mies. El problema es que los obreros que saben que tienen que cumplir con su Dios, simplemente se han echado a sus espaldas la responsabilidad de esta labor. Porque no quieren vestirse completamente de Cristo. Le digo esto por algo especial. Porque la Biblia dice, entre otras partes de esta vestimenta, acompáñeme por favor, en el versículo 15 de este capítulo 6 de Efesios, y calzados los pies. ¿A dónde deberían de correr tus pies? Dice. Pero oh sorpresa, en el día del evangelismo los pies corren a cualquier otro lado, menos al evangelio de la paz, menos a la proclamación de la palabra. Corren a la cocina, corren al cachuelo, corren al parque, corren al peloteo, corren al televisor, corren a nuestros propios negocios, pero no corren a proclamar el evangelio de la paz. Yo creo que hoy por hoy el aplauso queda corto. Queda corto, amado hermano. Porque con aplausos las almas no se salvan. Necesitamos gente que se ponga el uniforme del evangelio y salga a aguantar el sol, el polvo, el calor del día, a sudar, a ensuciarse las manos, predicando el evangelio de la paz. Yo espero que sea Cristo el que aplauda la acción de la iglesia. Mi querido hermano, hay una vestimenta que cristianos hoy por hoy no se la quieren poner. Si tú eres de aquellos que no está vestido con estos zapatos, recuerda que el Señor nos demanda vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firme en ¿qué cosa? Ante las acechanzas. Si estás con el escudo, si estás con el casco, si estás con la espada porque te sabes la Biblia al revés y al derecho, si estás con el yelmo que es el casco, si estás con la coraza o estás con el cinto de la verdad, te aplaudo y te felicito. Pero si te falta una sola parte, una sola pieza en ese vestir, todo eso, mi amado hermano, quedará vulnerable ante las acechanzas del diablo. Es preferible que te vistas de todo para que siendo un cristiano bien revestido de Cristo puedas ser victorioso. Aún hasta para que tus oraciones no tengan estorbo. Amén. Mi amado hermano, por eso no quería introducirme en este capítulo. Todavía. Pero de esto hay mucha tela que cortar. Amén. Y con la ayuda del Señor, el próximo día sábado estaremos complementando la vestimenta de los sacerdotes de la iglesia cristiana evangélica del mundo entero. Amén. Si el Señor te ha hablado, ahora sí, dale una fuerte ofrenda de aplauso a Dios. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Qué importante, oh Dios, era la vestimenta del sacerdocio. Porque implicaría no solamente una hermosura, sino una honra. Y la honra y la hermosura no recaería en Aarón, sino a quien él representaba
dentro del tabernáculo, que era Dios mismo. Un creyente mal vestido o un creyente desnudo representa a un Dios, representa a su Señor, representa a un sacerdocio. Señor mi Dios, ayúdanos a vestirnos, así como hoy por hoy hemos leído en Colosenses, pero también como lo hemos leído en parte tan solamente en Efesios. Ayúdame a trascender del concepto bíblico a la práctica de la Biblia, porque no quiero llenar mi intelecto ni mi conocimiento con meros conceptos espirituales, sino con una vivencia del Espíritu en mi vida. Porque el Señor de tales adoradores se agrada, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu, pero también en la verdad. Y la verdad de su palabra es ponerla por obra. De tales adoradores el Señor se agrada. Mi Dios, toma a esta iglesia y haz, oh Dios, un eco en sus vidas para que despierten y se vistan, entre otras cosas, del calzado del Evangelio de la paz. En el nombre de Jesús.